Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, tiempo para volver a repasar un nuevo sumario, el que conocimos ayer sobre el caso Leire Díez, otra vez miles de folios que los compañeros de tribunales han ido examinando minuciosamente para ver qué se desprende de este sumario. Vamos a analizarlo y vamos a analizar también las consecuencias políticas que puede tener todo lo que hay en este sumario, en este informe, sobre todo lo que dice la UCO, las conclusiones a las que llega la UCO, que tenemos que decir que es eso, que es un sumario formado en base a las informaciones de la UCO, que todo esto tiene un proceso y que al final son los jueces los que juzgan, que muchas veces estamos aquí un poco confundidos y pensamos o mucha gente piensa que ya con el informe de la UCO se puede dictar sentencia y no es exactamente esto. Los analistas esta mañana, Estefanía Molina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Sánchez. Joan Subirats, buen día, buenos días. Tal? Hoy aquí en Radio Madrid, qué Buenos gusto. días, sí. Y Lourdes Pérez, en punto. Egunon, muy buenos días. Pensábamos que no llegaba para abrir, pero ha llegado perfectamente. Vamos a hacer lo que les decía, después de muchas horas con nuestros compañeros de tribunales examinando lo que se pudo saber ayer de este sumario del caso Leire Díez. Vamos a situar lo que es el gran tema del día, pero que se compone, y ahora lo irán viendo, de varias piezas. La parte del sumario sobre el caso Leire, que ya no es secreta y que contiene esto que les estaba diciendo, que son las indagaciones, las investigaciones de la UCO. Isabel Vega, hola de nuevo. ¿Qué tal? Hola de nuevo. A ver, Isabel, vamos a intentar trazar primero una perspectiva general de la trama a partir de esos informes de la UCO que figuran en el sumario. Un punto de partida puede ser cuál era el objetivo, porque según la Guardia Civil tenemos a una fontanera orgullosa de su trabajo, a la que le gusta limpiar, y ahora lo escucharán los oyentes, y orgullosa de un trabajo que era defender al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Si es que son varios los momentos a lo largo de ese año en el que se habría desplegado la trama, en los que Leire Díez alardea en mensajes de texto de tener respaldo del One, el uno, que es así como se refería a Pedro Sánchez, porque ella hacía un trabajo estupendo. Y ese trabajo lo resume ella en este audio que mencionabas. Obviamente, la intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar. No estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar. Su objetivo, dice el sumario, era proteger los intereses del PSOE, del gobierno y de su presidente en un momento de plena tormenta judicial, boicoteando los procedimientos, ya fuese atacando a la UCO, que es la policía judicial en casi todos ellos, o a los jueces y fiscales que estaban al frente. Tengo la suerte de que cierto prestigio tengo en algunos sitios. Eso decía ella a uno de estos interlocutores que aparecen en la trama, un policía que anteriormente había trabajado en Sevilla y con el que estaba buscando trapos sucios contra la juez del caso de los SERE, Mercedes Salaya. En el blanco estaban también otras figuras, como la juez que investigaba al hermano del presidente del gobierno o un fiscal de anticorrupción. Al final lo que sorprende es el alcance de la trama, por esas 3 reuniones que según la UCO habría conseguido Leire Díez con la directora general de la Guardia Civil para presionar a los agentes que llevaban esas causas. Y constan además las declaraciones de 2 agentes de la UCO apuntando que su jefe anterior les dijo que se pusieran de perfil con los casos que afectaban al gobierno. En esta línea aparece también la Fiscalía, 4 reuniones de Leire Díez allí, sin que conste todavía con quién, para buscar pactos, entre otros, al comisario Villarejo, que esa es otra novedad, a cambio de información comprometedora. Y todo en un año, como os decía, y por al menos 43.000 euros, al margen de la cobertura de otros gastos que habrían salido de Ferraz y que llegaron a Leire Díez a través de una consultora y de un despacho de abogados, según nos enseña este sumario. Isa, gracias.
A vosotros. Ahora iremos desgranando esas reuniones y también la versión oficial que se da, por ejemplo, desde el Ministerio del Interior de las reuniones de Leire Díaz, estas supuestas reuniones con la jefa de la Guardia Civil. Pero antes, ya que hablábamos de la trama, ¿no? ¿A qué se dedica la trama? Vamos a buscar cuál es el origen de la trama, cómo empezó esta supuesta operación. Contábamos estos días que Leire Díaz se quejaba o decía en un mensaje que había pasado 2 años ofreciendo material a Ferraz y que no le hicieron caso hasta que el juez Peinado imputó a Begoña Gómez. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Y así fue, según la UCO, cómo se origina todo. Es la propia Leire quien llama a la puerta de Santos Cerdán hasta que por fin, en este contexto de esos días de reflexión del presidente con la imputación de Begoña Gómez, que Santos Cerdán le hace caso a Leire Díaz. Sí, la UCO sostiene en su informe que la trama parte de Santos Cerdán, del corazón del partido, pero en ese mismo informe los propios agentes muestran la evidencia de lo contrario, que fue Leire Díaz quien, aprovechando un momento de turbulencia en el PSOE, buscó y contactó con Cerdán, ofreciéndole la documentación y audios del empresario Pérez Dolcet para destruir las cloacas contra el presidente del gobierno, según sus palabras. Así, en el informe consta cómo una periodista ya fallecida, amiga de Leire, insta a esta a contactar con Santos Cerdán el 24 de abril de 2024 tras la carta a la ciudadanía de Sánchez para trasladarle toda la información. De hecho, como recordabas, los agentes intervienen una nota a Leire en la que escribe: intentamos contactar con el PSOE 2 años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe. El sumario refleja que es entonces cuando se produce esa primera reunión, el 26 de abril y a instancias de Leire, y a partir de ahí se desarrolla la supuesta trama durante todo un año. Los agentes, Ángels, no han hallado hasta ahora un mensaje u orden de Santos Cerdán u otro representante socialista que corrobore que conocían las ofertas supuestamente delictivas de Leire Díaz a testigos, jueces o fiscales. Habrá que esperar al resultado de los registros e incautaciones de los móviles de los implicados. Y ahí está una de las claves fundamentales: si la dirección del PSOE era consciente y alentaba esas propuestas de pactos para cambiar testimonios, de sobornos o de extorsiones, o Leire se excedía en sus funciones y hacía propuestas que nadie le había autorizado. Campos, gracias. Hasta luego. Bueno, voy a hacer aquí una pausa para el análisis, ¿eh? Nos queda todavía más sobre el sumario, pero sí quiero una primera valoración, sobre todo, y ahora entraremos en las reuniones que había mantenido Leire Díaz, pero en el origen de la trama y en el funcionamiento de la trama y en el propio personaje que da nombre al caso, que es Leire Díaz. Joan. Bueno, lo acaba de decir, se acaba de comentar ahora. Hay algunas incógnitas, ¿no? Leire Díaz trabajaba por su cuenta, era una emprendedora fontanera con experiencia que vendía sus capacidades a quien los comprara, en este caso, ¿a quién? Lo hacía con Santos Cerdá y por lo tanto había una relación con Santos Cerdá que era específica y no era, digamos, institucional. Y por lo tanto Santos Cerdá, que estaba preocupado por los 5 días de pausa del presidente, por su esposa, por su hermano, decide contratar a Leire Díaz para que haga esto y le paga, no sabemos con qué fondos. Es el partido el que lo hace, pero sin que el presidente del gobierno ni el gobierno tenga nada que ver, sino que es el partido y la gerente y el Santos Cerdá que lo hace, o es finalmente el number one, si es Pedro Sánchez, el que está totalmente implicado y sabe de qué va. Esto no lo sabemos. O sea, lo que tenemos hasta ahora es que esta señora pues había tejido este tipo de relaciones aprovechando, además vendiendo cosas muy distintas, ¿no? Porque aparece también Sandro Rosell, un venezolano, un ex senador. O sea, la trama es brutal desde este punto de vista. Ahora, ¿hasta qué punto esto nos está diciendo que hay un problema, digamos, de vínculo directo entre Pedro Sánchez, que es, digamos, la estrella a la cual se quiere afectar, y el caso concreto? Aquí nos faltan conexiones, ¿no? O sea, asumimos, ¿no? En el informe se puede asumir y se van dando pistas de que esto es así, y por lo tanto, en una fase como esta, que es la de instrucción, tiene todo el sentido, pero como sabemos en muchos otros casos, luego tenemos esto que demostrarlo, etcétera, etcétera. Estefanía. Sí, yo estoy de acuerdo con Joan que hay muchos interrogantes, y eso es así, y tenemos que ver cómo evoluciona la investigación. Pero ya de momento hay varias cosas por las que hay que dar explicaciones. La primera, si Leire Díaz se reunió al parecer 3 veces con la directora de la Guardia Civil, con Mercedes González.
Eso nadie se lo contó al ministro Marlaska, eso no le llegó a Pedro Sánchez, porque podemos llegar a la conclusión de que esta señora era un lobo solitario que actuaba por su cuenta. Eso es lo que tiene que aclarar la investigación judicial, o que actuaba presuntamente junto a Santos Cerdán. Pero un momento, tú te reúnes con la directora de la Guardia Civil y pides ir contra la UCO, es que nadie avisa al ministro, nadie... Aquí hay una señora que me está pidiendo... Exactamente, pero ¿quién es esta señora que me está pidiendo esto, no? Que tampoco, y esta es otra pata, no era una militante más, era una señora que había ocupado cargos muy importantes en Correos y en la empresa pública de uranio. Por tanto, no era una militante que meneaba la banderita. Hubiese clamado al cielo que alguien de confianza en el partido dijera estas cosas. Y en segundo lugar, si Leire Díez es alguien, como ahora me parece que ha sido Rebeca Torró, luego ya hablaremos de las reacciones, que esto era algo montado por frustrados y ¿no? como por personas que nada tenían que ver, ¿por qué no la expedienta al PSOE? Perdón, ¿por qué no la denuncia? Es decir, alguien que habla en tu nombre y se dedica a montar esta presunta trama, porque el PSOE no ha denunciado hoy a esta señora, según dice la prensa, porque el PSOE cree que no hay suficientes indicios de momento. Ya oiga, pero creo que a lo mejor eso sería lo que haría poner ese cortafuegos, más allá de decir que esto eran gentes resentidas y gentes varias. Entonces, aquí hay muchos interrogantes. Creo que a Pedro Sánchez se le complica su comparecencia de final de junio, porque esto ya no estamos hablando de lo que uno se levanta un día y hace. Es que aquí hay gente del entorno del gobierno que ha interactuado con ella. Yo decía aquí la semana pasada que esto me parecía la kitchen cutre. Desde ayer, el apelativo de cutre adquiere otra dimensión, porque efectivamente, desveladas todas las entrañas del sumario, todo lo que conocemos hasta ahora y hay más, porque Ahora iremos a ello. Todas las casas periodísticas, digamos, tenemos ese material. Eso lo que evidencia es que hubo algo arraigado en las entrañas del PSOE. Es decir, podíamos tener la duda hasta la semana pasada si efectivamente esta señora, a la que por cierto recuerdo en su presunta calidad de periodista unos cuantos otorgaron credibilidad en su versión extemporánea increíble de que estaba escribiendo un libro de investigación, en fin. Cuando hablamos de la credulidad de las cosas que escuchamos también afecta a esta materia. Bueno, era alguien, como bien recordaba Estefanía, no era una militante desconocida, había estado en el Partido Socialista en Cantabria, había ocupado un puesto de responsabilidad, de cierta responsabilidad en Correos, y luego se había ido en USA, que se ha convertido en una especie de agencia de contratación de cargos del partido. Está ahí el exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Bueno, este era el cuadro. Podíamos tener dudas, efectivamente, de si Leire Díez actuaba como una loba solitaria y se acercó a Cerdán y Cerdán la dejó hacer, miró hacia otro lado, eso se enredó, nadie habló con nadie y lo que empezó siendo una maniobra personal acaba impregnando a toda la organización. Ahora ya sabemos que eso no es así, eso sí lo sabemos, de los papeles que se han descubierto. 35 reuniones con Cerdán, creo que en 13 meses. Eso no es algo que no controle quien era entonces el todopoderoso secretario de organización de Pedro Sánchez, es decir, la terminal de Pedro Sánchez en el partido. Y junto a ello esto deja de ser eso, la kitchen cutre, para pasar a permear a las instituciones cuando en efecto se traslada a la cúpula de la Guardia Civil. Cuando hay constatadas en las investigaciones 3 reuniones con la actual directora de la Guardia Civil. A mí esto me conecta, por seguir con el término, con la declaración de la semana pasada de Jorge Fernández Díaz en el juicio precisamente de Kitchen, cuando decía, yo no supe nunca nada, me enteré por la prensa. Y la pregunta subsiguiente es, bien, creámonos que nadie nunca sabe nada en este país y todo el mundo se entera por la prensa. La verdad es que nos otorga un poder que no somos el cuarto poder, somos el poder clarividente a lo que se ve. Pero si somos nosotros los que nos hemos enterado de todo y lo publicamos y lo contamos, usted no preguntó, que era lo que también decía Ángels ahora. Es decir, si hay alguien circulando por ahí desde hace un año que está ahí el caso Fontanera en paralelo al estallido del caso Cerdán, y esto sale en todos los papeles, en todos los medios de comunicación, nadie se interesa por lo que está ocurriendo en las entrañas del partido que gobierna el país y de las instituciones vinculadas al Estado de Derecho de todos. Mira, déjame, Joan, ahora iré contigo, pero vamos a plantear las otras cuestiones que nos quedan pendientes del sumario y continuamos con el análisis y empezaremos por Joan. Una pausa. El Abierto. Ser podcast.
En el abierto, Estefanía Molina, Joan Subirats y Lourdes Pérez. Vamos a continuar con los detalles del sumario y así podemos proseguir el análisis. Una de las grandes novedades que contiene este auto son las reuniones que hasta ahora había negado Interior y que, según la UCO, se produjeron entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, que es un cargo designado por el Gobierno. Javier Bañuelos, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Bañu, según la UCO, Leire Díez se vio 3 veces con Mercedes González. Dicen los investigadores que intentó convencerla de que abriera un expediente a agentes del cuerpo que estaban investigando el entorno del PSOE o el entorno del Gobierno, pero recogen también el testimonio de agentes de la UCO que denuncian que mandos de la Guardia Civil, sus superiores, les dijeron que se pusieran así como de perfil en las causas que afectaban a la política. Les decía el DAO que la jueza estaba haciendo una investigación prospectiva, por ejemplo, contra David Sánchez y que no debían ser proactivos porque en el fondo no había nada delictivo y que iba a quedar mal el cuerpo. Sí, empezando por este último, Ángels, ese relato, esa denuncia nace de la declaración de un testigo. No es un testigo cualquiera, es el jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, es el general Alfonso López Malo, que por cierto fue jefe de la UCO. A este general, compañeros de la UCO le interrogaron la semana pasada para saber si habían sufrido presiones políticas para no investigar causas vinculadas al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno. Declaró que sí, que recibieron la orden directa del jefe de la Guardia Civil, el DAO, de que no fuesen proactivos en esas investigaciones sobre corrupción política. En concreto, como dices, en el caso del hermano del presidente del Gobierno, se les dijo literalmente que se pusiesen de perfil. Esa orden vino de más arriba, del entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, que incluso les pidió que hiciesen un informe sobre los correos intervenidos que concluyese que no había nada. En los informes que hemos ido revisando, Ángels, de momento no figuran encuentros de Leire con aquel director, pero sí con la actual directora, con Mercedes González, al menos 3, según recoge la UCO, aunque no hay pruebas documentales de esas citas, pero sí llamadas, una de la directora a Leire, que duró solo 13 segundos, y también un chat de WhatsApp en blanco, porque Mercedes González, tras esas reuniones, activó el borrado de mensajes automático. Leire Díez siempre, según su propio relato, quiso alimentar esa vía, la vía de Mercedes González, para desactivar las investigaciones de la UCO. En uno de los audios a los que ha tenido acceso la SER, Leire le cuenta, por ejemplo, al capitán Yepes, antiguo agente de la UCO imputado por violación de secretos en esta causa, que iba a reunirse con la directora de la Guardia Civil porque era de su confianza. Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. No, yo con eso no quiero. La mía. Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver... Es de mi confianza. De ese fragmento, la UCO infiere que la relación entre Leire Díez y Mercedes González era real. Según la UCO, Leire buscaba frenar su trabajo y para ello sugirió a la directora que abriese una investigación contra la UCO para presionarles. Los investigadores llegan a esa conclusión, Ángels, porque en una de las agendas de Leire anotó la frase investigación interna, parar filtraciones. Lo cierto es que esa investigación se hizo y, según declaró también el instructor que la hizo, el DAO abrió esa investigación interna pese a que ya sabía que antes de hacerlo, ya el origen de las filtraciones nunca estuvo en la UCO. Baño, hasta ahora el Ministerio del Interior había negado cualquier reunión, cualquier encuentro entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez, pero ahora matiza esto. Sí, lo matizan, o al menos, Ángels, no son tan categóricos como antes. Fuentes de Interior nos dicen, que la directora general de la Guardia Civil nunca recibió a Leire Díez en la Dirección General de la Guardia Civil, pero la clave está en sí se reunió fuera, porque de hecho la UCO es quien detalla que esas 3 supuestas reuniones entre Leire Díez y Mercedes González se produjeron en las inmediaciones de la sede de la Guardia Civil, es decir, fuera y no dentro. De hecho, en una de las visitas a Leire le pusieron una multa de aparcamiento cerca de la sede de la Guardia Civil. Repetida la pregunta, Ángels, Interior ahora no lo desmiente. Baño, gracias. Un abrazo. Y otro de los aspectos que recoge el sumario son las reuniones que organizó Leire Díez en la Fiscalía General del Estado. Son encuentros con los que pretendía negociar, entre otros, el excomisario Villarejo, Francisco Martínez, que es el ex número 2 de Interior durante el gobierno de Rajoy. Lo que ella ofrecía eran beneficios judiciales a cambio de trapos sucios del Partido Popular, de jueces o de agentes de la Guardia Civil. Pedro Jiménez, hola. ¿Qué tal, Ángel? Hola. Y esto se desprende de una serie de mensajes enviados por Leire Díez, aunque hay uno de ellos que es especialmente relevante para la UCO, y lo comentaba antes en el arranque Isa, que es uno en el que Leire da a entender que Pedro Sánchez conocía estas maniobras. Sí, eso es que según la UCO, Leire Díez lo que hizo fue organizar 4 reuniones en la Fiscalía General entre los meses de marzo y mayo de 2025 y presumió de tener una relación directa con el que era entonces el jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz. En al menos 2
Estuvieron presentes ella y uno de los abogados que también está siendo investigado, Jacobo Teijelo. Nos complementamos bien, llega a escribir la fontanera. Las pesquisas apuntan a que Leire Díez tenía interlocución directa con algún miembro de la Fiscalía General del Estado y que el objetivo de las citas era negociar la colaboración del excomisario Villarejo y de Francisco Martínez, el antiguo número 2 de Interior con Rajoy, que está siendo juzgado por el caso Kitchen. Lo que querían era eso, precisamente sacar trapos sucios del PP, de jueces, de fiscales o de la UCO a cambio de beneficios judiciales. Mira, uno de los mensajes intervenidos que ella comparte con sus colaboradores lo resume muy bien. Dice Leire Díez: yo creo que estamos en la meta volante antes del final de la etapa para que el acuerdo con Villarejo y Paco Martínez se ejecute y nos podamos hacer con la documentación de Villarejo, sobre todo la que afecta a Tribunal Supremo, jueces y fiscales. No consiguió nada, ni Paco Martínez ni el excomisario se reunieron con Fiscalía porque no se la creyeron, y eso que lo intentó. En otra comunicación, al abogado de Villarejo le anuncia: te cuento, te va a recibir el fiscal general del Estado. Ahora te digo lo que me ha dicho. Aún así, ella estaba bastante contenta con sus gestiones, presumía delante de sus interlocutores: la reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente directamente me adore, aunque también hubo momentos malos, pensó en dejarlo, como ese mensaje del que estábamos hablando, pero al final no lo hizo. Ella no lo dejó porque Juan dice que seguir, que estoy haciendo cosas grandes y que no me rinda. Juan, aquí en la UCO, identifica con Pedro Sánchez. Pedro, gracias. A vosotros. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. El Gobierno de momento ha respondido a través de un comunicado del PSOE que habla de actitudes o comportamientos individuales de personas que dicen utilizaron en vano las siglas del partido en beneficio propio, y de esta manera, con este comunicado, Ferraz lo que intenta es perimetrar el caso, manteniendo que estas maniobras se quedan encapsuladas en Leire Díez y en Santos Cerdán. Sí, tanto Ferraz como Moncloa aseguran que no le restan gravedad a los hechos, pero niegan tajantemente cualquier vinculación con Sánchez, con el Gobierno y con el partido más allá de Santos Cerdán. Rechazan que se ordenara desde el Ejecutivo una operación para boicotear investigaciones contra ellos y creen que el sumario les da la razón, que no hay pruebas de que el presidente supiera nada. Como decías, el PSOE denunció ayer en un comunicado que lo que se ve ahí es una suma de comportamientos intolerables e individuales, recalcan varias veces en ese texto, de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del partido en vano y en falso, dicen. El PSOE descarga así toda la responsabilidad de los hechos investigados en Santos Cerdán y Leire Díez. Insisten en que políticamente ya actuaron contra ellos hace un año y por ahora no se plantean querellarse. Hemos preguntado mucho, Ángeles, cómo es posible que nadie se percatara de nada de lo que hacía su secretario de organización, y lo que nos dicen los dirigentes consultados es que la propia naturaleza de su cargo y su autoridad le permitía actuar con discreción y sin supervisión, y usar sin sospechas la estructura del partido, por ejemplo, para impulsar contratos formalmente legales, como defienden que son los que firmaba la gerente Ana Fuentes, que está imputada y a la que siguen eximiendo de responsabilidad. A todo esto, mientras tanto, el Gobierno se esfuerza por trasladar tranquilidad y normalidad. Tranquilidad absoluta, el tiempo pondrá todo en su sitio. Lo que sí le puedo decir, lo que sí sabemos todos, es que Pedro Sánchez, no como presidente del Gobierno, sino como secretario general, fue víctima del espionaje de la Kitchen. Esto decía ayer Óscar López, intentando señalar al PP, desviar el foco hacia la Kitchen. También el Gobierno intenta mostrar que la legislatura sigue adelante con ese anuncio de Sánchez de ayer, anunciando que ya están preparando los presupuestos del año que viene. Ana, gracias. A vosotros. Joan. Sí, entre la Kitchen y lo que llama María la Dark Kitchen, porque sabes que hay esas cocinas donde se cocina al margen, pues tenemos aquí la Kitchen, la Dark Kitchen. Lo que tenemos es un problema institucional de primer nivel, o sea, porque claro, lo que sabemos de la anterior Kitchen es que estaba involucrado el ministro de Interior y la cúpula de Interior. Aquí tenemos la duda que yo me expresaba antes, de hasta qué punto, digamos, hay una responsabilidad y hay una implicación institucional que vaya más allá del partido y que entre en el Ministerio de Interior. Lo que sabemos, parece deducirse que sabemos que hay reuniones con la directora general de la Guardia Civil, pero no en la sede de la Guardia Civil, porque no consta en la entrada de la Dirección General, pero sí que pudo haber reuniones entre Leire Díez y la Directora General. Muy bien. Al final, o sea, si subimos un poco de nivel y vemos, digamos, el panorama general, como país tenemos un problema institucional gravísimo.
porque realmente, digamos, esa especie de nebulosa entre servicios de interior, gente que trabaja, digamos, por su cuenta como Villarejo, que va saliendo repetidamente. ¿Cuántos años llevamos de Villarejo, no? Sí. O sea, ¿no? Y acumulación de causas una detrás de otra. Yo creo que deberíamos pensar que no solamente en el caso del lobismo y de la representación de intereses donde tenemos un problema, sino también en la relación entre policías, Guardia Civil, ministerio, personas que trabajan en la oscuridad, tenemos un problema. Lo digo, no quiero escaparme del problema, pero creo que tenemos una dimensión institucional que deberíamos tener claro, porque realmente llevamos muchos años con este tema. Aparte de esto, sigo diciendo que evidentemente depende de cómo mires todo el conjunto del sumario, pues te lleva a unas conclusiones o te lleva a otras. Esto ya es como si repitiéramos, porque hace una semana hablábamos del caso Zapatero y también decíamos lo mismo. ¿Hasta qué punto se puede comprobar o no se puede comprobar? Y todo eran indicios sin pruebas. Y sabemos que luego llevamos muchos años, tardan muchos años, ahora estamos, digamos, en el juicio de la Kitchen. ¿Cuántos años llevamos con este proceso? Yo creo que, sinceramente, estoy un poco harto, ¿no?, de la situación y de que estemos constantemente hablando de lo mismo y no hablemos de los problemas de la gente, solo hablamos de los problemas de los políticos entre sí y de cómo les afecta esta situación. Y entonces nos quejamos de que hay un problema de deslegitimación institucional, de que hay un problema de alejamiento de la democracia, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, si solo hablamos de lo podrido, digamos, que está el ámbito institucional, entonces no nos quejemos, digamos. Siento expresar pero se entiende perfectamente. Mi duda en este tema, pero es que es así. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Abierto, Estefanía Molina, Joan Subirats y Lourdes Pérez. Estábamos todavía con el análisis del sumario, aparte del sumario que conocimos ayer sobre el caso Leire Díez, y nos íbamos a publicidad con Joan un poco manifestando su desánimo, su hartazgo, incluso su cabreo por el hecho de que sean estas cuestiones las que estén monopolizando la conversación pública, la conversación política y la conversación pública, y nos olvidemos de las cosas que verdaderamente importan a la gente, y que al final lo que acaba uno por darse cuenta es que otra vez no funcionan los mecanismos de vigilancia de los partidos, otra vez lo de la responsabilidad política es un ente así como abstracto que nadie asume, otra vez vemos como hay personajes extraños que se ponen a circular en torno a los partidos y a los líderes políticos, es decir, que son patrones que se van copiando, que se van calcando, aunque pasen los años, pasen las administraciones y pasen los partidos políticos. Es que no nos podemos ocupar. Bueno, podemos distinguir, y es una expresión muy de moneda común, los asuntos del comer de otros asuntos, pero es que a mí el funcionamiento de la democracia me parece que forma parte de las cosas del comer. Pero es que esto debería estar resuelto, ¿sabes? Ya, pero hay esta distinción entre politics y policies, sí, ¿no? Claro. O sea, si hablamos solamente de politics o hablamos también de las políticas, ¿no? De cómo afectan a la gente, ¿no? Entonces, yo suelo decir, igual lo he dicho aquí, perdón si me repito, que las ciudades tienen una cara más o menos bonita, que es la que vemos en la superficie, y luego está todo el entramado del alcantarillado, que es necesario para que las cosas funcionen, pero que eso también tiene que estar limpio. No es necesario que el alcantarillado para que funcione esté lleno de ratas, ¿no? No es preciso. Podemos no ver algunas cosas que pasan, pero tenemos que tener la certeza de que lo que no vemos que pasa no es ilícito. Me parece que esa es una barrera de sentido común y de primero de democracia. La trama desde la semana pasada, eso que originalmente era la trama de la fontanera, que a todos nos parecía, podemos usar el término, creo que lo podemos utilizar, de muy friki, sí, incluida la comparecencia de hace un año con la intervención de Dialdama, bueno, lo que ocurrió en aquella rueda de prensa. Hoy esto es otra cosa.
Desde hace una semana, desde que la UCO entra en la sede de Ferraz, esto ha adquirido otra dimensión porque hay autos del juez Pedraz, hay una doble investigación. Pedraz se quiere quedar precisamente con esa investigación ante la gravedad de los delitos. Habla de una trama organizada, continuada y sostenida. Nosotros estamos publicando esta mañana que la sospecha es que incluso con las actuaciones judiciales ya en curso la trama sigue operando de alguna manera. Con lo cual estamos algo que salpica directamente al corazón, porque Santos Cerdán, al cual se le acumulan las causas, ya está imputado en 3, era la mano derecha del presidente del gobierno en el partido, el secretario de organización, el emisario que iba a negociar con Carles Puigdemont asuntos que concernían a los asuntos públicos de todo el país, de lo que estábamos hablando, a kilómetros de distancia de aquí. Eso afecta directamente al corazón del sistema y luego las ramificaciones que pueda tener es gravísimo. Si hubo una orden de mandos políticos de la Guardia Civil para que no se investigaran casos comprometidos para el gobierno, eso es gravísimo y eso sí que también afecta al corazón de la democracia y lo hemos visto en otros momentos de nuestra historia en que desemboca eso. Mira, déjame un momento, Estefanía, porque acaban de llegar unas declaraciones. Está el ministro del Interior, Marlaska, en Luxemburgo y allí ha hablado precisamente de la implicación, o de la presunta implicación por las reuniones que según la UCO mantuvo Leire Díez con la directora de la Guardia Civil, aunque fuera de la sede de la Guardia Civil, y esto es lo que ha dicho el ministro del Interior. No he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en este caso de la UCO, simplemente porque si lo hubiera conocido no la hubiera tolerado. Y a mí lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es absolutamente su actuación ejemplar en todo momento y su plena honestidad. Esas son, si se me dice, ejemplaridad y honestidad en el desarrollo de su trabajo como directora de la Guardia Civil. Y un ejemplo bien claro es que nada más ocurrir esos hechos, ser conocidos públicamente, por lo menos el principio de esos hechos, ahora evidentemente hay más actuaciones que se están desarrollando, conforme a la investigación se va materializando, ella se reunió con ellos para manifestarles también su apoyo absoluto y pleno. A ver, después de escuchar al ministro Marlaska, y ya en términos democráticos, tomamos su versión, pero entonces, ¿a quién le pedimos explicaciones de todo esto? Él dice, yo no conocía nada y defiendo a la directora de la Guardia Civil. Considero que es una persona ejemplar. Pero la directora de la Guardia Civil, cuando se reúne presuntamente, pero pongamos, el Ministerio del Interior no ha desmentido las reuniones, ha desmentido solo que fueran en sede de la Guardia Civil. Cuando la directora de la Guardia Civil se reúne con Leire Díez para hablar de la actuación de los agentes de la UCO que están bajo el mando de la directora de la Guardia Civil, ¿no reporta a nadie? Exactamente. Es decir, no le dice a nadie, aquí me ha llamado una señora a la que yo conozco y me está proponiendo esto. ¿No le dice esto a nadie? Pero es que en cualquier trabajo habitual, del tipo que sea, a ti te viene alguien con una cosa así y tú cuanto menos le dices a tu jefe, oye, esto a mí me parece un poco raro, cuanto menos. Pero entonces, es que yo creo que al final aquí la estrategia es, pues bueno, esto es lo que dice el sumario, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que es el hilo argumental todo el tiempo del Partido Socialista. Lo vemos también cuando la secretaria de organización, Rebeca Torró, yo al menos pediría ya que los argumentarios sean un poco coherentes. Dice que son oportunistas, farsantes y resentidos, conductas individuales. O sea, ¿quién es oportunista, farsante y resentido? Santos Cerdán, al que defendieron hasta prácticamente su entrada en prisión provisional, diciendo que esto eran conspiraciones de la ultraderecha, los casos que la atañen a él presuntamente. Farsante y resentida es Leire Díez, una señora que constan pagos desde el PSOE, o una señora que se ha colocado en cargos públicos. Es decir, es que ya no tiene ningún tipo de sentido estos argumentarios. Entiendo que ahora mismo este caso, y lo decíamos el otro día, a diferencia de otros, cuesta más establecer el cortafuegos por lo que decía Lourdes. Esto, al parecer, ha ocurrido en el corazón de Ferraz. Muy bien, entonces, ¿pero alguien va a asumir responsabilidades de lo que haya podido pasar? Porque al final es, no, todo es muy ejemplar, yo no sabía nada. Y podemos incluso sospechar, como estamos diciendo, de yo no sabía nada. Luego también hay otros hilos argumentales de, bueno, estas cosas se hacían para agradar al jefe. Pero es que en el sumario hay frases como Leire Díez dice al parecer
la reunión con la Fiscalía General puede hacer que directamente el presidente me adore. ¿No? Estos eran cosas que gente individual hacía para intentar gustar al presidente. Y si le querían gustar, nunca le hacían saber en qué estaban. Son muchas dudas que hay que despejar. Oye, y no pongo en duda la honorabilidad aquí de nadie, ni acuso a nadie. Yo no soy juez, no lo somos ninguno. Pero vamos a ver, aquí nadie nunca sabía nada. Más cosas. Lo que viene a decir la UCO es que esto es para beneficiar al presidente o al gobierno o a su entorno. Entonces ya no es simplemente el señor Santos Cerdán, presuntamente con Leire, para desmontar a lo mejor las que hubiesen sido las causas de Santos Cerdán. Aquí hay un beneficio en el tema del hermano o... Entonces, son beneficios que no son para ellos. Claro, es que no son para otra persona. Es que yo creo que Pedro Sánchez tiene una comparecencia morrocotuda en junio. Y por último, si alguien considera que todo esto está al margen del PSOE, del gobierno y de la honorabilidad del ministro y del presidente, ¿van a despedir a alguien? ¿Alguien va a dimitir? ¿Va a salir Pedro Sánchez a decir estoy muy ofendido, tú y tú estáis dimitidos? Juan. Bueno, es evidente que, digamos, la acumulación de casos, Ábalos, Koldo, Santos Cerdá, ahora Leire Díaz, va acumulando, digamos, porquería de cloacas en el interior del Partido Socialista. El tema es ver si esto se circunscribe a los que acabo de nombrar y por lo tanto forma parte, porque la articulación entre ellos parece clara, ¿no? Entre Ábalos, Koldo y Santos Cerdá parece clara, entre Leire y Santos Cerdán también. Es un tema que solamente afecta a este sector, como una especie de push, ¿no? De pústula que estaba allí dentro del partido, y el partido no tenía nada que ver. Es difícil porque realmente, como decía antes Lourdes, estamos hablando del número 3, digamos, del Partido Socialista, ¿no? Y que era el secretario de organización. Por lo tanto, aquí hay un problema gravísimo que afecta al Partido Socialista. Esto tiene que reconocerse y no es un tema, digamos, solamente personal de resentidos, farsantes y oportunistas, porque esto afecta a un núcleo muy significativo del Partido Socialista. Y aquí se debería dar respuesta. Lo que está más por demostrar, diría yo, es la afectación entre el partido y la estructura institucional del gobierno. Esto, digamos, son hipótesis, ¿no? Pero hay un personaje que une las dos cosas, que es el secretario general del partido, que es el presidente del gobierno. Sí, claro, pero sí, claro, ese es el punto de unión. Sí. Pero hasta ahí hemos podido demostrar que esa conexión existe, es decir, el nivel entre los que acompañaban a Sánchez en el coche dando vueltas por toda España y lo que después significaron esas personas en el partido, ¿hay un elemento de continuidad o no de continuidad, no? Yo creo que nadie puede defender una situación como esta, en el sentido de que huele fatal. Pero desde el punto de vista normativo, legal, jurídico, esa conexión puede darse. O sea, el descrédito de institucional, y yo antes lo comentaba, ¿no? O sea, esto está claro. ¿Hasta qué punto? Es un poco lo que pasó con Zapatero, ¿no? Con Zapatero tenemos un nivel de mal olor que desprende todo el caso enorme. ¿Hasta qué punto podemos pasar del mal olor a la conexión que nos permita hablar de un código penal, de afectación de una... Estos son los temas, digamos, que no eliminan el descrédito institucional al que me estoy refiriendo. Estoy hablando simplemente de asumir responsabilidades. O sea, que la cosa no va bien es evidente. O sea, esto no hay quien lo dude. Yo quería coger un hilo que ha dejado suelto Estefanía sobre la comparecencia del presidente. El presidente... Mira, pues déjame que haga una cosa, hoy te toca a ti. Voy a hacer una pausa, vale. Y a la vuelta vamos con la comparecencia del presidente. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Estefanía Molina, Joan Subirats y Lourdes Pérez, que quería tirar del hilo, yo la he interrumpido, que quería tirar del hilo de algo que decía Estefanía Molina. Yo utilizaba morrocotudo, que es una palabra técnica muy conocida por todos nosotros, sobre la futura comparecencia, la comparecencia prevista del presidente del gobierno. Esa comparecencia no está pedida ad hoc para dar explicaciones sobre esto. Sobre esto es todo lo que está ocurriendo. Es como morrocotudo, esto explica el contexto. No está hecha para eso. Es, una vez más, una comparecencia del presidente, no es la primera a la que asistimos a estas características, en las que él se cuelga de la obligada comparecencia para dar cuenta de la reunión del Consejo Europeo, que tiene 18-19 de junio, creo que son las fechas, después
de que Begoña Gómez pase por el juzgado de Peinado y después de lo que va a ser, bueno, pues trascendental, ocurra lo que ocurra, que es la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, esa comparecencia en ese contexto, es decir, no ex profeso para hablar de lo que está ocurriendo, sino en el marco del acuerdo europeo, es decir, subsumido ahí, será a partir del día 23. Es decir, largo me lo fiáis. Pues dentro de 20 días aproximadamente. Más o menos. Es decir, los periodistas podemos hacer hipótesis sobre lo que puede llover de aquí entonces en forma de folios de sumarios y de otras cosas. Pero yo quería coger el hilo de Estefanía, porque ella decía que eso, que va a ser morrocotuda, pues depende. Y depende de los socios, fundamentalmente. Yo me acuerdo singularmente de la comparecencia de las mismas características del presidente del 9 de julio del año pasado, donde calmó los ánimos, o lo intentó al menos, con la promesa de un plan de regeneración contra la corrupción, del que mucho más no hemos vuelto a saber, que la oposición no sé cuánto está fiscalizando, pero desde luego los socios nada, y los socios se colgaron de esa, entonces, a mí me lo pareció, evanescente promesa, para dar por bueno que la legislatura podía continuar. ¿Por qué? Porque la relación que ha establecido el presidente del Gobierno con sus aliados de investidura empieza a ser tóxica a ambas bandas. Él no puede prescindir de ellos, evidentemente, porque sostienen una precaria, cuando no inexistente, mayoría parlamentaria, pero es la que a él le permite arbitrar el mecanismo, el botón nuclear que solo tiene él, que es la convocatoria electoral. Y a su vez los socios están atados a un presidente que singularmente en el bloque de izquierdas tienen muchas dificultades para desligarse de él. Entonces podemos ir a una comparecencia donde sí, escuchemos muchas palabras altisonantes, pero donde nada se siga moviendo. Y a mí hay una cosa de las últimas horas, y con esto termino, que me llama mucho la atención. Es la... ¿cómo decirlo?, seguridad con la que el Gobierno está transmitiendo que en realidad no tiene mucho que hablar con Junts y con el PNV, porque da por hecho que en ningún caso se van a sumar a una moción de censura, ni por la vía de la abstención, a una moción de censura instrumental de Alberto Núñez Feijóo. Mira, déjame un momento, que quieres intervenir sobre esto. Julia Molina, buenos días. Julia, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes? Ah, sí, te oigo, te escucho perfectamente, Julia. No, estaba ahora hablando del papel de los socios, Lourdes, y es verdad que el Partido Popular está utilizando todas estas nuevas, el nuevo sumario, los nuevos informes de la UCO, para meter más presión sobre los socios, después de que no haya prosperado esta idea que tenía de presionar a Junts y al PNV para que le apoyaran en esta moción de censura instrumental. Así que ahora la estrategia pasa por explotar todos los detalles que vamos conociendo del sumario, en este caso del caso Leire, para mover o intentar mover algo entre los socios y situarles a ellos en el punto de mira. Sí, vuelven al punto de partida. Ayer Feijóo reaccionó a las noticias sobre el sumario con un mensaje en redes en el que señala: la defensa judicial de este gobierno va a ser ciertamente difícil, pero su defensa política ya es imposible, en una clara referencia a los socios. Para ahondar en su desgaste, el PP ha diseñado una ofensiva que pasa por duplicar las ruedas de prensa en la sede, multiplicar las entrevistas de los portavoces, para exprimir el mensaje de que los socios son los culpables de mantener al gobierno y señalar a Sánchez como el responsable de la trama. El uno, Pedro Sánchez. Nada de esto hubiera podido pasar sin él. Los socios están ahí sujetando y sosteniendo un gobierno corrupto, el más corrupto de la democracia. Ellos sabrán qué tienen que hacer. Pero el mensaje que trasladaba ayer la portavoz en el Senado, Alicia García, no cala por ahora en los socios. En Sumar creen que el Ejecutivo está sufriendo una campaña de desprestigio, aunque se muestran molestos con el PSOE por no frenarla. Estamos hartos de que la sede del Partido Socialista en Ferraz se haya convertido en un lastre para la mayoría progresista de nuestro país. Y por lo tanto le exigimos al Partido Socialista que actúe para que esto deje de ser así, que tome medidas, que haga las reformas que tenga que hacer. A Sumar le preocupa que la agenda judicial monopolice la agenda política, piden salir de esta situación con más medidas sociales y defienden que mantienen el apoyo porque el sumario no apunta a lo que ellos han fijado como su línea roja, no apunta a una financiación ilegal del Partido Socialista. Julia, gracias. A vosotros. Bueno, es que fíjate, ¿no? Hablábamos de los socios. Desde el momento en que Gabriel Rufián, erigido como en voz de la conciencia de todo lo que pasa en el bloque de apoyo al gobierno, dice
que la línea roja es una sentencia por financiación irregular, que es una causa que ni está abierta ahora mismo, y esperemos que no se abra nunca, que eso no haya pasado ni dé oportunidad de investigarse porque no haya ocurrido. Entonces ya a partir de aquí, pues que vaya Pedro Sánchez al Congreso a hablar de lo que quiera, porque como ya hemos establecido el límite en el Código Penal y en una sentencia firme, parece que no hay que pedir explicaciones por nada más ni ningún escándalo. Esto es la parte más floja de los que son los socios, sobre todo los que no pueden ser tanteados por la derecha, es decir, Sumar, Podemos, Esquerra. Algunos de ellos ya dan la legislatura por acabada. También estoy viendo muy crítico a Podemos, pero ellos son Bildu, los que tienen que estar pegados a la izquierda porque no pueden ir con la derecha. Luego también yo creo que Pedro Sánchez ha establecido una especie de nueva normalidad, donde ayer sale y dice, que le quedó arruinado por el sumario de la UCO, que va a presentar unos presupuestos, cuando hay dos socios que han dicho hasta aquí se ha acabado la legislatura, que son el PNV y Junts. No se quieren ir con la derecha porque asumen un coste de votar junto a Vox, pero ya le han dicho no. Entonces, creo que también se está recreando una sensación de nueva normalidad desde el gobierno, de irrealidad, donde te están diciendo hasta aquí la legislatura y sales y dices que vas a presentar presupuestos. Pero ojo, es que esta nueva normalidad yo creo que a tiempos le funciona. Hoy el PSOE está resistiendo en muchas encuestas, yo creo porque se ha comido a su izquierda, porque la cuestión internacional le ha venido muy bien a Pedro Sánchez para reforzarse como un líder que defiende el orden internacional, contra Trump, en defensa de Gaza, contra Israel, etcétera, ¿no? Los tecnoligarcas. Entonces, hay una serie de elementos que le permiten seguir ahí. Entonces, también hay la fiscalización de su votante. Y por último, el hecho de que el PP hoy se presentara una moción de censura. Yo estoy viendo a muchos altavoces de la derecha críticos con que lo haga. Consideran que es un balón de oxígeno. Pero lo que creo que a estas alturas busca Feijóo es desgastar a los socios. Cuando el otro día va a Cataluña, chimpún, va allí, los empresarios se quedan un poco, bueno, ¿usted que ha venido? Si no nos pide ni el apoyo. Yo creo que busca desgastar a los socios. Busca desgastar a Junts, busca desgastar al PNV, los que evidentemente podrían decantar la situación, podrían hacer una moción. Que yo no creo que vaya a ocurrir. Es más, ha pasado algo muy curioso. Estoy viendo gente afín a Junts salir y decir, es que el señor Feijóo ha venido, pero ni siquiera nos ha preguntado los términos de una moción ni de negociar. O sea, yo creo que hoy el PP no quiere una moción. Se ha impuesto una teoría en la derecha que es que se cueza al gobierno en su salsa hasta el final. Yo creo que tengo una mirada muy distinta a la de Estefanía en este tema. Es decir, creo que la salida en el Cercle d'Economia del presidente Pedro Sánchez y también la visita que hizo Feijóo demostraron, desde mi punto de vista, dos cosas claras. De alguna manera, en la situación actual en España, el gobierno aguanta porque hay una situación económica que sigue siendo positiva. Y el Cercle d'Economia sería la expresión de ello. Es decir, si hubiera una situación económica en España que no fuera de carácter positivo para los empresarios, para el conjunto del sector, porque hay mucho empleo, etcétera, esto se habría acabado, desde mi punto de vista, hace tiempo. La salida de los presupuestos es una salida diciendo, pues aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, presento presupuestos, ya sé que es muy difícil que los pueda aprobar, pero es que ¿cuál es la alternativa? Claro, aquí hablamos de derecha e izquierda, pero hay otro eje político en España, no solamente es el de derecha e izquierda. Es el de nacionalismo, no nacionalismo, o si queréis, plurinacionalidad versus única soberanía nacional. Y ese eje también funciona. Y entonces los socios se mueven en dos ejes. Hay unos socios que se mueven en el eje derecha-izquierda y evidentemente no están de acuerdo en la alternativa que puede venir después del gobierno de Pedro Sánchez. Y hay otros socios que podrían estar más de acuerdo en el eje derecha-izquierda con PP, pero que solamente hablarles de Vox, y no lo digo yo, lo dijo el Lehendakari ahora cuando visitó Barcelona en el Cercle d'Economia, lo dice Turull cuando le dice vaya usted a Waterloo, no Waterloo, a ver a Puigdemont. Entonces, claro, digamos, la alternativa ¿cuál es? La alternativa es PP Vox. Bueno, lo acabamos de ver en el Castilla y León, ¿no? Sí. Prioridad nacional, control anti digamos, ambientalismo, familia, cultura, las consejerías que se ha quedado Vox. Esto pone de los pelos de punta a muchísima gente. Entonces, ya sé que esto, digamos, contradice la idea. Entonces, claro, no hay límites. No, hay límites.
Los límites están situados en que se acaba la legislatura en el 27. Entonces, la posibilidad o no de aguantar la legislatura, porque estamos hablando de esto, es esta alternativa. El Partido Popular lleva meses diciendo que esto es inaguantable. Y por lo tanto, también la saturación que tenemos de los casos también es una saturación sobre la posición del Partido Popular, que no hay día que no añada nuevos calificativos al gobierno mafioso, que no puede más y tal, pero sigue sin tener capacidad de alianza política. Ya sé que esto, en el fondo, es una idea muy de resistencialismo del gobierno y tal, y por lo tanto, desde mi punto de vista, es negativo desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia. Pero si, como estamos hablando de politics y no de políticas, y no estamos hablando de... y esto es un problema, situándonos en ese terreno estrictamente de confrontación política partidista y de quién tiene los números para hacer moción de censura, porque la abstención tampoco funciona para una moción de censura. La moción de censura tienes que tener 176 votos. Sí. Si hay abstención tampoco funciona. Entonces, si jugamos en ese terreno, la idea de situación económica relativamente positiva si miras el conjunto de Europa, la idea de que la única alternativa es Vox, estos son dos elementos de fuerza para el gobierno evidentes. Mira, déjame, ahora voy contigo, Lourdes, pero Jordi Fàbrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Háblanos de este anuncio que hizo ayer el presidente del Gobierno en el Cercle de Economía. Llevamos toda la legislatura sin presupuestos. Ya es evidente que no va a presentarse presupuestos en el 26 porque ya hace el anuncio el presidente del Gobierno de los presupuestos del 27, que además va a coincidir en año electoral. Sí, va a trabajar ya el Gobierno desde esta misma semana con la publicación de la orden de bases en los presupuestos del año 27 y eso supone que se cierra definitivamente el cajón de las cuentas del 26. Nos habían dicho e insistido muchas veces en que se iban a presentar, pero al final no, y lo que hace el Ejecutivo es empezar ya a trabajar en la siguiente pantalla. Es ya, digamos, son las fechas habituales. A principios de junio es cuando se pone en marcha todo el proceso presupuestario con la publicación de esta orden de bases. Hay que aprobar el techo de gasto antes de que acabe el actual periodo de sesiones. Digamos que estamos en el calendario normal de unos presupuestos del 27 que, según dijo el presidente en el Cercle de Economía, van a tener dos claras prioridades. Van a ser unos presupuestos sociales, porque el objetivo del Gobierno de España es redistribuir esa riqueza. Dos, vivienda, que va a tener un peso prioritario en esa propuesta de presupuestos generales del Estado, con el mayor despliegue de recursos públicos que se haya conocido jamás en la historia de nuestra democracia. Si se cumple el calendario, los presupuestos se presentarán a finales de septiembre, principios de octubre. Se tendrían que empezar a tramitar en el Congreso a lo largo del mes de octubre, con una primera votación de totalidad en la que el Ejecutivo tendría que contar con el apoyo de los socios para que salgan adelante, y tendría que ser una votación que, como dice, se producirá a pocos meses ya de las elecciones municipales. Jordi, gracias. Hasta luego. Lourdes. Este debate sobre los socios, la moción de censura y demás. A ver, yo creo bastante sorprendente que, llegados a este punto de la película, el PP se siga enredando en esto. No solo que los demás tengan voluntad de enredarle, que también, porque en estos momentos el debate de la moción de censura solo le favorece a Vox. Que se gane o se pierda, Vox gana con la mera presentación. Eso parece evidente. A Vox, que la moción sea fallida, le da lo mismo. Ha presentado dos, de hecho, lo presentó la pasada legislatura. Y luego al Gobierno le permite desviar la atención, porque constataría que Alberto Núñez Feijóo no tiene los votos, como bien recordaba Joan y Estefanía, para que eso sea triunfante. Entonces, a mí me sorprende un poco que el PP se siga enredando sobre sí mismo con esto. Bueno, pues la opción está ahí. Si tienen a bien, lo dijo hace 2 años ya Alberto Núñez Feijóo, si esto colapsa y tengo los votos, iré y convocaré elecciones. Claro, ¿cuál es la excusa del Gobierno? La excusa o el argumento o el parapeto argumental del Gobierno. Claro, es que lo que viene es peor. Ya, pero es que lo que está no gobierna. Y hablamos de democracia. Porque claro, no convocar unas elecciones cuando tu mayoría de investidura ya no opera, cuando además no eres el primer partido del país, cuando el ciclo electoral, aunque el PP no haya conseguido desembarazarse de Vox, en realidad lo que está demostrando es que hay una suma de las dos derechas y el Partido Socialista está claramente erosionado territorio a territorio, donde tu confianza es ver que tú aguantes, pero laminando efectivamente a lo que tienes a tu izquierda. Eso es resistir, pero no es gobernar. No lo he dicho yo, lleva diciéndolo Yolanda Díaz
mucho tiempo. Entonces, en términos democráticos, no convocar unas elecciones, ni siquiera someterse a una cuestión de confianza, que yo insisto que es lo primero que tenía que haber hecho el presidente del Gobierno, un presidente del Gobierno que ayer dijo que nos vamos a los presupuestos de 2027. No hay presupuestos en toda la legislatura, eso es una anomalía democrática. No convocar unas elecciones porque las vas a perder, que es el mensaje subliminal. Pues hombre, eso en términos democráticos es muy discutible. Claro, lo que viene es peor, pues depende de lo que decida la ciudadanía española. Y luego criticaremos, y a mí me parece que no es inocuo que cada acuerdo autonómico está decantando a la dirección de Alberto Núñez Feijóo hacia unos pactos. Eso me parece que es constatable. Y unos pactos que incluyen singularmente el término prioridad nacional, que por mucho que se diga que es, digamos, una argucia argumental, trasciende eso. Tiene unas consecuencias políticas muy relevantes, pero eso es una cosa, y otra, que quien tiene la responsabilidad de convocar elecciones no lo está haciendo porque sería para perderlas, lo cual políticamente puede ser comprensible, pero siempre y cuando puedas gobernar. Bueno, para perderlas, pero a lo mejor podría gobernar. Es que esa es una de las... ¿Qué es lo que ha pasado? Claro. No, pero es que fíjate... Pero si eso es así, vayamos a las urnas. Hay que reconocerle a Pedro Sánchez que hoy todo el mundo ve esta situación completamente agónica, todo el mundo ve la parálisis que decía Lourdes, pero yo creo que en la oposición hay gente que todavía piensa, y si se abren las urnas, este señor vuelve a gobernar. Es decir, esa imbatibilidad del personaje, de invicto, ¿no? Siempre se saldrá con la suya, siempre volverá a gobernar. Yo creo que es un mensaje que está muy instalado en la derecha. Yo no sé si es por el susto en el cuerpo del 23 de julio del 23, donde yo creo que si lanzaron campanas al vuelo fue porque quisieron, porque muchos encuestadores decían que ellos no lo veían. Mismamente Belén Barreiro 40dB, la misma semana electoral, estaba diciendo, ¿no? Incluso se le acusó de, claro, quiere beneficiar al gobierno. No, cuando dio los datos buenos, 40dB. Entonces, yo creo que ahí el PP echó campanas al vuelo y dijo, esto ya está hecho. Entonces... pero ese susto en el cuerpo lo tienen, y eso hay que reconocérselo a Pedro Sánchez. Él transmite que siempre va a volver a gobernar. Pero luego otra cosa, yo creo que lo del año 27 es más el tema de... Yo creo que es un poco spot campaña electoral. Yo presentaré mis presupuestos, serán los más sociales de la historia. Pero otra cosa sobre la moción de Feijóo. Yo creo que nunca ha querido una moción de censura. Creo que todo este trampantojo ha sido para cortar el ansia de Vox. Es decir, si no hacía nada... Vox tranquilamente podía decir que usted no está haciendo nada por coger el gobierno. La prueba de que esto ha sido un trampantojo, insisto, es que en Junts hay gente que todavía piensa y no nos ha preguntado qué queremos a cambio de una moción, que es un poco de lo que ayer se regodeaba Pedro Sánchez. Dice, bueno, por lo menos, ¿no? PP y Junts ya están más cerquita gracias a la amnistía. Pero yo creo que nunca ha buscado la moción, busca desgastar a los socios y luego poder deciros que todo les parecerá muy mal, pero ustedes tampoco quieren la moción. Y luego algo que ha dicho Joan sobre los empresarios. La situación económica es buena, pero me alegra que lo digas. Esta idea de que los empresarios están en contra de Pedro Sánchez o del gobierno de izquierdas, yo es que niego la mayor. Los empresarios catalanes han pedido la regularización, por ejemplo, de los migrantes. Para ellos es mano de obra, y esto hay que decirlo así. O sea, claro que los tienen que regularizar y darles papeles, pero a la vez se consideran que es mano de obra. Foment del Treball lo pedía, o sea, son personas que ya podrán ser contratadas en plena legitimidad. Ayer decía una cosa Ignasi cuando nos corrigió lo de Waterloo, que nos corrigió esto y nos corrigió un poco cuando simplificamos, y es verdad que el Cercle d'Economía sea una reunión de empresarios, que no lo es. De hecho, la presidenta del Cercle d'Economía es una catedrática, que es la que le pidió al Partido Popular que como mínimo atendiese al proyecto de reforma de financiación autonómica que pone el gobierno sobre la mesa para tener una base para trabajar. Y ligando un poco con lo que decía antes Joan, yo creo que el Partido Popular tiene tres problemas. El primero es el propio Feijóo. El segundo es que la economía, o al menos la macroeconomía, no va mal. Pero el tercero, yo creo que Alberto Núñez Feijóo no entiende la política en Cataluña ni entiende la política en Euskadi, porque pensar que el grupo de gente que estaba, ya no digo empresarios, que el grupo de gente que estaba reunida en el Cercle d'Economía te iban a ser favorables por una visión conservadora, vamos a decir, de la economía, es no entender a quién se estaba dirigiendo. Y este es un problema que tiene Alberto Núñez Feijóo y que no sé si es que no tiene la capacidad para resolverlo o no lo entiende. Yo creo que no entiende dos territorios claves como son Cataluña y son Euskadi. Es que fíjate, Ángel, yo me he preguntado por qué allí va Feijóo, hace esa especie como de, bueno, que sepan ustedes que yo voy a gobernar con el apoyo de ustedes o sin el adiós. En los altavoces de la derecha, un poco lo que están celebrando es
por fin un líder del PP que no vaya a rendir pleitesía. Esto lo he escuchado mucho estos días. Un líder del PP que no va a Cataluña a rendir pleitesía. Ah, no, perfecto. O sea, gobernar a la espalda de Cataluña es lo que mejor le viene a cualquier líder nacional, ¿no? Pero dice, no, es que Casado, incluso con todo lo más escorado que era políticamente, fue allí y rendió pleitesía. El otro, todo el mundo rinde pleitesía en Cataluña. Feijóo no lo ha hecho. Creo que Feijóo, el mensaje del otro día también fue, sepan ustedes que yo voy a gobernar con o sin ustedes, es decir, con Vox. Claro, este mensaje se lanzó veladamente. Mira, déjame, porque como estábamos hablando también de cómo se están armando los pactos de gobierno en todas esas comunidades en las que ha habido elecciones autonómicas, excepto en Andalucía, que es el que queda pendiente, que yo también tengo interés para ver cómo gestiona esto Juan Manuel Moreno Bonilla. Ayer conocimos ya el acuerdo de gobierno definitivo con Castilla y León, con la vicepresidencia y las consejerías que el Partido Popular otorga a Vox. Adriana Jordán, buenos días. Hola, buenos días. Lo más llamativo, de todas formas, más allá del reparto de consejerías, del reparto de cargos, lo más llamativo del acuerdo es que vuelve a ser el concepto de prioridad nacional, lo decíamos ahora aquí, propio de la extrema derecha, el que se pone casi como titular del acuerdo, que es un término que en el Partido Popular asumen, aunque intentan matizar diciendo que en verdad va a ser el arraigo lo que determine la prioridad en el acceso a las ayudas públicas, pero se trata de un acuerdo que se asemeja, por no decir que es idéntico, al que se firmó en Extremadura y al que se firmó en Aragón. Eso es, de los 3 acuerdos, el de Castilla y León duplica en páginas a los anteriores y tiene medidas más concretas. Fuentes de la negociación apuntan a que querían hilar más fino, pero no ocultan que Extremadura y Aragón ha sido la fuente de inspiración. La prioridad nacional de Vox se cuela también en este pacto. Se prima la nacionalidad para acceder a una vivienda o ayudas públicas. Pactan también 4 años, 4 presupuestos y el recorte de subvenciones que va a llegar a sindicatos u ONGs. Proponen también, como en las otras 2 comunidades, que a través de una auditoría se decidirá qué es gasto superfluo y qué no. Y de nuevo se pone a los migrantes en el foco, en concreto a los menores migrantes. En el texto se promueve mandarles de vuelta a sus países de origen. En el caso de los niños es algo que muchas veces es imposible porque están solos en el viaje migratorio. Además, impulsan reducir al máximo los recursos en centros de acogida y también rehacerles las pruebas de edad, porque Vox alerta de posibles fraudes. Los de Abascal se van a encargar de estas áreas. Se han troceado competencias de otras consejerías para que Vox gestione. En el PP en privado reconocen que sí que buscan que su socio se moje, Ángels, y que sufra el desgaste de gobernar. Gracias. Gracias, buen día. Hasta luego. Claro, es evidente que el Partido Popular va con Vox a todas partes, insisto, yo tengo interés por saber cómo se gestiona esto en Andalucía, porque era el único varón del Partido Popular que parece que en su moderación y en su alejamiento de la ultraderecha, aunque fue el primero que metió a la ultraderecha o que pactó con la ultraderecha, recordemos que eso le permitió la investidura, vamos a ver cómo se gestiona ahí, pero con esto, Joan, ya es evidente que el Partido Popular va de la mano de Vox, y recordaba, yo creo que eras tú que citabas el otro antes, hace unos minutos, al Endacari Pradales, que dijo, pero ¿cómo vamos a ir con un partido que es Vox, que en su programa de gobierno habla de terminar con el Estado de las autonomías? Es decir, sería, vamos, de locos. Es que yo recuerdo una frase de Aitor Esteban, que en aquel momento era portavoz del PNV en el Parlamento, el día de la toma de investidura del presidente Sánchez. Y ya le dijo al presidente Sánchez, usted es presidente porque ahí están aquellos, y señaló a Vox. O sea, esto lo dijo el primer día de la investidura, ya Aitor Esteban, que es hoy el dirigente del PNV, ya señaló a Vox como el elemento central. Es decir, no nos gusta del todo su gobierno, señor Sánchez, pero usted va a gobernar porque ahí están estos. Y lo que decías en relación al acuerdo en Castilla y León, a mí me ponen los pelos de punta ver el listado de temas sobre los cuales va a operar, porque aparentemente son poco significativos desde el punto de vista presupuestario, ¿no? O sea, Vox no va a ocuparse ni de sanidad, ni de educación, ni de políticas sociales. Va a ocuparse de temas de agricultura, de temas ambientales, de temas de cultura, de temas de familia, es decir, temas básicamente ideológicos. Es decir, no quiere, ensuciarse las manos en la gestión del día a día, ni de qué pasa en los hospitales, ni de qué pasa en las escuelas, sino de cambiar el discurso. O sea, y este es muy importante. Y el PP se lo compra. Y es muy importante esto, porque el PP, a cambio de mantener su control en las áreas de gestión más importantes, cede el factor, digamos, ideológico de contenidos y de futuro
del seremos que hoy estáis Sí. haciendo como Prisa, lo están vendiendo a Vox. Y esto a mí me pone los pelos de punta. Y en el tema de prioridad nacional, no diga, o sea, la idea de que cuando haya un MENA no acompañado que esté allí y que no sepan qué hacer con él, lo van a trasladar delante de la delegación de gobierno y usted haga con él lo que quiera, esto, digamos, sitúa al tema migratorio también en ese conjunto de elementos ideológicos, ¿no? En el cual se excluye a cualquiera que no sea un nosotros arraigado de la idea de comunidad. Se le excluye directamente. A mí esto me pone los pelos de punta. Por hacer un apunte sobre quien creo que está sufriendo particularmente en este escenario, que es el Partido Nacionalista Vasco. Feijóo efectivamente lo que quiso decir el otro día en Cataluña, y es extrapolable, es, pues efectivamente ustedes verán, yo voy a sumar y a mí ya no me importa sumar. Bueno, yo creo que puede que no le importe sumar porque lo está haciendo en las comunidades, pero eso tiene consecuencias políticas. Eso es otra cosa. Una cosa es que no te importe sumar y otra las consecuencias políticas de los pactos. Pero claro, hay un escenario que históricamente el PNV, ya no me atrevo a hablar de Junts, que es otra cosa más compleja. Cada vez más. Históricamente el PNV históricamente, ¿cuándo ha padecido? Cuando no cuenta, cuando es irrelevante. Y antes importaba menos porque no tenía a la izquierda abertzale pisándole los talones. Ahora puede haber alternativa en Euskadi. Con un gobierno de la derecha, imaginemos en 200, ¿qué va a pasar con eso? Es una posición extraordinariamente delicada. Yo por eso hablaba de la toxicidad recíproca entre gobierno y algunos de los socios. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. El Abierto. Ser podcast. Pues vamos a ir terminando el Abierto y abriremos el segundo tramo del programa, que hoy, Sastre, nos partimos. Hoy vamos a compartir la casita. La casita, y yo hasta las 11 y tú a partir de las 11. Exacto. Porque me voy a Mijas. Nos Sí, vamos mañana unos programa cuantos. desde las 8 Mañana en programa Mijas. desde las 8 en Mijas. Y hay que coger, que ahora los trenes tardan mucho y hay que coger el tren con tiempo. Exacto. Y Sergio Castro, Ana Usle. ¿Qué tal, cómo ¿Por qué estás? me miras de esta manera? Porque no Sergio? nos has presentado. Claro, es que no les has dicho hola, buenos días, Es que, y los claro. muchachos son muy disciplinados. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo Buenos estás? días. Vale, venga. Pues en tu parte contratante te toca lo primero el ministerio de Jaime García Cantero y Nuño Domínguez. En el ala oeste, en la de la tecnología, tienes la salida a bolsa de SpaceX de Elon Musk y también esta cosa de regular o no regular la inteligencia artificial que pretende Donald Trump. Y en el ala oeste, ya me he liado. Yo creo que Sí, porque además estás señalando Voy a este- hacer como páramo que Sí. me corten el micro. Y luego tenemos en la ciencia, por supuesto, el fenómeno del Niño y sus efectos climáticos en 2026, con ese primer incendio que se desató en Murcia y con ese patrón climático que se repite. A ver lo que nos trae. A partir de las 10:30 no vamos hoy a abrir el Club de Amigos Alegres para una persona, lo vamos a hacer para toda una pandilla, para el guionista, para el escritor, para el músico, para el reportero, para el presentador de televisión, todos los Pablo Carboneles posibles. Ah. Lo vamos a tener un poco lejos porque está en Cádiz, porque a todo esto tampoco es tonto. Iba a decir, es tonto, Pablo. ¿Qué más? En Bueno, el esto cine, ya explícaselo a Sastre. Sí, Sastre, aquí no me voy a liar. Venga. En el cine, Javier Ocaña nos trae 3 estrenos de mañana, que son La Luz, una película que ya ha visto parte del equipo y de la que hablamos Yo ya la he el visto, martes. pero como no me puedo quedar. En el Comando Norte. Luego Manda una nota de tenemos audio si quieres. una película de terror muy peculiar porque es de los espacios que que te generan inquietud cuando están vacíos. Se llama Backrooms y Cada día nace un listo, una comedia de Lucía Echevarría, de Arantxa Echevarría. Muy bien. Y vas a cerrar, Sastre, el programa con Ainhoa Aguirregoitia para hablar de gelatina. No solamente la de los postres y la dulce, sino también la salada. También la que está de manera natural en platos, que le gustan mucho a Ángels, no tanto a mí, como son los callos. A mí no me gustan nada ¿No? los callos. ¿Y las manitas de cerdo? Tampoco. ¿No? No.
Es muy raro encontrar un catalán que no le gusten las manitas Pues de a mí cerdo. tampoco y soy catalana. Mira, pregúntaselo aquí al otro catalán. Tampoco me gustó demasiado. La verdad es que... Qué topicazo. Exacto. Parece una encuesta política. Es un problema de patriotismo. quizá. Exacto, Perdón. No quería yo decir nada, pero quizá mi parte un poquito más interesante que la suya. Estefanía Tampoco voy a- Molina, Joan Subirats, Lourdes Pérez, hasta la semana que viene. Un placer, Adiós. gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.